Alright, bienvenidos a otro capítulo de Nación de la Biblia o gente, en otras palabras, que se unen en busca del verdadero Dios que se declara vez tras vez en toda la Biblia. Y como va a decir ahora el título, la pregunta más grandiosa que nosotros tenemos es la misma que vamos a ver los los religiosos del tiempo de Jesús tuvieron que hacer y muchos no lo pudieron hacer, es cambiarías tu religión por el regalo que nos dice la Biblia que es el Hijo de Dios Jesús, la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios tiene vida y esa vida se llama Jesucristo, no el hombre Jesucristo, la palabra divina, espiritual, eterna, esa Jesús, ¿ok? So, sí, Jesús, ese Espíritu de Dios, vivió en este planeta físicamente por 33 años, pero por eternidad la palabra de Dios que tiene vida, Jesús, siempre vive, siempre vivía y siempre va a seguir viviendo. Eso es muy poderoso y eso es lo que vamos a ver hoy en este capítulo. Jesús nos lo va a ofrecer. Se lo ofreció a los religiosos, a los mismos que leyeron. Escuchen esto, por favor. Los mismos religiosos extremos del tiempo de ese que leían la Biblia decidieron tomar la Biblia y hacer una religión, los judíos, en vez de tomar la palabra de Dios en la Biblia y recibir al Hijo de Dios. Solamente, completamente, no es en pedacitos, es completamente, ok, todo lo que pensamos vamos a borrarnos de esos y recibir a la palabra de Dios, el Hijo de Dios. Y olvídense de la religión, nomás vivir de la palabra de Dios, que tiene vida y esa vida se llama Jesús. Y punto. Eso es lo que no podían hacer los religiosos del tiempo, es lo que no pueden hacer muchos en este tiempo. Y Jesús nos va a poner, nos la va a pintar perfectamente con más que suficiente evidencia. Aquí en esta imagen tenemos a Jesús haciendo un milagro, okay, dándole la capacidad de moverse a una persona que muchos de nosotros pensamos que es la cosa más grandiosa que nos puede dar Dios. Pero aquí ya vemos después de que hace este milagro, habla con este mismo Señor ya que está sano y caminando, le dice que se arrepienta de sus pecados o le puede ir peor, hablando de un tema espiritual, eterna, ¿ok? El que no le importe no lo escucha como este Señor o se enfocan en lo que dicen y hacen un cambio en su vida y reciben el perdón de los pecados que solamente viene por la palabra de Dios que tiene viva, que se llama Jesús o no. Y en el momento que sí recibimos ese perdón, nos promete Jesús que nos cambia la vida. Yo puedo dar mi propio testimonio porque así me pasó, pero eso no, eso es secundario. Vamos a oír hoy de Jesús el mismo y a ver si su palabra, la palabra de Dios, que da vida, que promete dar vida, que promete ser la vida dentro ya de nosotros, nos puede impactar. ¿Okay? Bueno, Jesús sana a un paralítico, así empieza. Algún tiempo después Jesús subió a Jerusalén, pues se celebra una fiesta de los judíos. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 entradas cuyo nombre en hebreo es Betzata. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos y cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó
a andar, pero ese día era sábado. Por eso los judíos dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo: recógela y anda?, le preguntaron. El que había sido sanado no tenía idea de qué era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Bueno, aquí ya están viendo que pasó un milagro enfrente de este señor. Jesús lo ordenó, este milagro, y los religiosos expertos lo vieron. Los religiosos expertos tienen sus propias reglas donde dicen: los sábados no se trabaja nada, según porque son tan santitos, están siguiendo los pasos de Dios, que descansó cuando en Génesis creó el mundo, que descansó el sábado. Y estos están diciendo: así como Dios no trabajó, nosotros no trabajamos los sábados para nada. Diciendo, como quien dice: si tu milagro no nos importa, tú estás quebrando una regla. Hipocresía al extremo. Esa es la parte de ellos. El Señor Somás se sintió sanado, y Jesús nos está enseñando que es Jesús, como hombre siendo judía, allá Él nos enseña algo más importante que las reglas religiosas, que es: si puedes hacer bueno, no importa el tiempo de la semana, hazlo. Y es lo que nos está enseñando. Sí, es judía como hombre, pero como Dios es bueno todo el tiempo, y es lo que vez tras vez nos enseña. Pero miren cómo estamos ahorita. Le dice, después de que se encuentra con el mismo Señor, le dice: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Ahora tenemos que entender, investigar la Biblia, y esto no quiere decir que le va a pegar otra enfermedad al cuerpo, pero todavía Jesús le está hablando algo espiritual, eterno. Y el Señor, si de veras se entrega, si quiere verdaderamente conocer a Jesús, entiende eso. Si no, pues no. Como muchos de nosotros, lo que nos importa es estar sano y todo eso. Jesús nos está ofreciendo a un regalo de la vida espiritual eterna, que no conocemos nada, y eso es lo más grandioso, lo más importante. Pero como todos lo pueden resistir, enfocarse en otras cosas, en su religión, ¿verdad? Que son nuestros pensamientos y no los de Jesús. Seguimos oyendo a Jesús a ver si nos cambia nuestros pensamientos. El hombre se fue informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado, la autoridad del Hijo. Precisamente por eso, los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Miren cómo habla Jesús de Dios. No dice la misma cosa que todas las religiones. Él dice cosas únicas, con detalles, y ustedes hagan decisión su religión, lo que ya saben, o lo que está diciendo Jesús. Mi Padre aún hoy está trabajando, y yo también trabajo. Él les está diciendo: ustedes piensan que Él descansa. Dios no descansa, ni yo. Nada, no se había oído nada, no se oyen estas cosas más que de Jesús. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Los judíos, los expertos, ellos entendían exactamente lo que Jesús estaba diciendo, algo sumamente, extremadamente, está hablando que Él es Dios, y ellos lo entienden. No como nosotros, que no le acercamos a la Biblia. Ellos viven de la Biblia, y ellos entienden lo que está pasando aquí. Se están enfrentando con la decisión: ¿siguen con su religión extrema, o cambian y le hacen caso al Hijo de Dios? Así es la cosa.
No es cualquier cosa, cambia sumamente la vida en ese momento, en todas nuestras vidas. Pero muchos de nosotros seguimos con el capricho de la religión, lo que ya sabemos, ¿verdad? Ok, vamos a ver si nos cambia oyendo a Jesús, la palabra de Dios que tiene vida, que se llama Jesús. Entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre lo hace también el Hijo. Oigan eso. Pues él está hablando que es la relación entre él y el Padre Celestial, ¿ok? Extremadamente. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará y los dejará a ustedes asombrados. Está hablando de Jesús, no más lo que va a hacer, pero lo que hizo, ya comprobado en la Biblia, ¿ok? Porque así como el Padre resucitó a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place. Ya nos está diciendo que Él tiene el mismo regalo del verdadero Dios que sabemos nosotros. Él dice, yo puedo dar vida. Eso es milagroso, ya no es profeta, ya no es humano, ya no es como los santos que son humanos. Él está hablando de un poder ya diferente. Oigan, además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Nosotros sabemos en el corazón lo que nos ha dicho la religión. No, un día nos va a juzgar Dios. Ahora está diciendo Jesús claramente. La palabra de Dios que tiene vida, que se llama Jesús, no dice yo soy el que los voy a juzgar. Ya no es de hablar de Dios, decir, ok, Jesús Cristo, el que me das vida, el que se me declara, tú eres el que ya no es un extraño Dios de nuestra imaginación. Jesús dice, yo lo soy. Ya tienes el nombre, puedes hablar conmigo, oírme, entender este juicio y hacer algo con ese hoy. Ok, aquí nos la aclara. El que niega a honrar al Hijo, como nos lo está entregando Dios, no honra al Padre lo que envió. Si en este punto antes tenían una religión donde, ay, sí conozco a Dios y todo esto, ahorita es el momento de entender que el que niega a honrar al Hijo, no como profeta o como hombre o como santito, lo que sea, Dios y punto. Entonces no está honrando al Padre y punto, y nunca lo honró. Ok, disculpen, pero no importa las emociones o las memorias o nada, nos lo está poniendo fácil si queremos. Y esto se oye en toda la palabra de Dios desde miles de años que nació la carne de Dios en Jesús hasta hoy en tiempo, ¿ok? Sigue diciendo Jesús, oigan, les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que ya vino la hora y llegado ya, en que los muertos oirán las voces del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo al tener vida en sí mismo y le ha dado autoridad para juzgar, pues, que es el Hijo del Hombre. Acuérdense, en estos que, así como nos habla que el muerto pasará la vida, no más es físicamente, pero más importante, muchos de nosotros estamos muertos espiritualmente, nos dice Jesús. Estamos muertos espiritualmente, por eso no nos alimentamos de la palabra de Dios, la Biblia, porque estamos muertos, no necesitamos alimento espiritual. Estamos muertos y nos está diciendo eso es el caso. Ahora, si no nos cae bien eso, sigamos en la religión, pero reconocer que estamos en contra de lo que nos dice Jesús, la palabra de Dios, el regalo de Dios, ¿okay? Que tiene vida. No se asombren de esto porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho bien resucitarán para tener vida, pero los que han participado al mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta, juzgo solo según lo que oigo
y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Nos está asegurando que no es palabra entre palabra. Hay un humano, la opinión de Jesús contra el de Buda o del muslo, del judío. Está diciendo, mi autoridad viene de Dios y yo la voy a perfectar porque soy Dios. Estoy en relación con Dios. Digo, no, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no lo entendemos en completo, pero oigan las palabras de Él y a ver si hay un cambio adentro de nosotros. Los testimonios a favor del Hijo. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Jesús no está diciendo, hágame caso porque yo les digo. Yo no soy cualquier humano que nomás hablo y créanme porque hablo, oigan. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido y no es que yo acepte el testimonio de un hombre. Más bien lo mencionó para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Aquí nos está diciendo, porque Juan movía mucho a la gente en las cosas de Dios, pero nos dijo, Jesús es Dios, Jesús tiene la vida, Jesús viene a juzgar, Jesús puede resucitar, a dar milagros, resucitar al muerto. Y aquí Jesús nos diciendo, sí, si Juan les ayuda a llegar a la realidad que Jesús, ¿verdad? Es nuestro Dios. Ok, dice, entréguense en eso. Pero van a ver aquí que Jesús dice, ese no es mi testimonio más importante o más evidencio, ¿ok? Vamos a oír qué es el testimonio más poderoso Jesús. Y oigan, qué importante eso. Dice, sí, si Juan los llega a donde necesitan llegar, ok, está bien. Pero mire cómo dice Jesús, nos aclara más importante. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras del Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura. Nos está asegurando nuestros religiosos normales y los religiosos extremos. Dice, ustedes no han oído su voz ni visto su figura. Nos asegura de eso. Ni vive su palabra en ustedes porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las escrituras, leen la Biblia porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Ok, por lo pronto no sé si lo leí bien, pero el testimonio, dice Jesús, sí, estaba Juan y otros hombres, pero eso no es lo importante. Los milagros y las enseñanzas de Jesús, ese es el testimonio. Cuando oyen lo que enseñó Jesús, cuando oyen lo que se puede comprobar en el mundo real, los milagros de Jesús, dice, esos son mis testimonios de quién soy, porque los mandó mi Padre, son milagros, son supernatural, y mis enseñanzas son divinas. Las van a sentir, comparado con cualquier otra enseñanzas, es lo que nos está invitando a entender, ¿ok? Si no leen la Biblia, ¿cómo van a entender lo que enseñó a un nivel profundo con rezar y todo eso? ¿Ok? No acepto que la gente me dé gloria. A ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Oigan a Jesús, les está hablando a los religiosos, los que son como nosotros, pero sí leen la Biblia y dicen no aman realmente a Dios. Si nos cala, que nos cale, pero vamos a seguir oyendo. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan, pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptaría. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? El papá de la católica, las Marías, los muslos, todo se honra. Pero aquí nos está diciendo claro, ahorita la gloria, el Dios nos está diciendo lo que quiero
donde que se enfoquen es en el regalo que les estoy dando en mi palabra que tiene vida, que se llama Jesús. Y mira cómo nos dice Jesús, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. Solamente hay un Dios, no un Dios en cada religión, un Dios. Y nosotros tenemos que desear, ¿queremos cumplir y entender eso o no? Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si creerán a Moisés, me creerán a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen en lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Solo les está diciendo directamente a los judíos, ustedes se le han de entregar, como quien dice, a Moisés, porque era del Testamento Viejo, a la parte principal de la Biblia, y en eso viven. Pero no le pidieron a Dios una verdad espiritual atrás de los mandamientos y todo eso, la verdad de Dios. Y aquí Jesús dice, yo soy la verdad de Dios. Y ellos están de caprichosos, no, lo que sabemos, Moisés es donde nos enfocamos. Y él dice, bueno, pues Moisés escribía de mí. Y ustedes como leen la Biblia, búsquenlo. Es obvio que es... So, con eso ya dicho, ojalá que fue impactante. Ojalá que puedan tomar el nombre de Jesús cuando vayan a rezar y le pidan a Dios que les abra los ojos, no a nuestra realidad, no a mi realidad, no a la religión de otros ni de uno mismo, pero la verdad de Dios completamente. Y la Biblia es clara, que la vida que está en las palabras de Dios es en la Biblia y esa vida tiene el nombre de Jesús. Ok, les agradezco mucho que vamos a rezar. Padre Celestial, te agradecemos por tu verdad. Yo contentamente me doy por vencido. Yo desecho todo lo que es religioso y me entrego completamente a tu palabra. Es todo lo que tengo, es lo único en que es mi enfoque y te agradezco por darme ese regalo. No conozco nada más, no dependo de nada más que en tu realidad. Y espero que me regales en tu espíritu una segunda vida para vivir la vida que tú tenías planeado inicialmente para mí, la misma vida secundaria que me prometes como regalo después de aceptar a Jesús como mi Salvador. Ok, rezo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Jesús Cristo, Yahweh.